Y bueno, vamos a dar paso a la prédica de esta segunda reunión. Para ello te voy a pedir que me acompañes a leer la Biblia en Mateo capítulo 5. Vamos a leer unos cuantos versos del versículo 38 al versículo 48. Si tú traes tu Biblia o la traes en tu teléfono, o también aquí están las pantallas. Gracias a los chicos de video por apoyarnos en esto. Dice la Biblia, Mateo 5:38. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que nos das de estar nuevamente en tu casa. Gracias porque podemos iniciar una semana más con vida, con salud y aquí en el mejor lugar que es en tu casa. Y Señor, ya te hemos cantado, ya te hemos alabado y adorado y ahora queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos permita comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana, que es algo tan claro para cada uno de nosotros, que nos motive a vivirlo en cada una de nuestras vidas, a ponerlo por obra y que podamos con ello, Señor, acercarnos cada vez más al propósito, al destino, al plan que tú tienes para cada uno de nosotros en lo particular. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, y todos decimos amén. Bueno, en este pasaje vemos cómo Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Sí? Jesús está hablando con sus discípulos y Él está siendo muy claro con respecto a cómo es la cultura del reino de Dios, comparándola con la cultura del mundo en el que vivimos. Y ahí nos da claros ejemplos al respecto en base a la cultura y a las circunstancias que en ese momento ellos estaban viviendo. ¿Sí? Él empieza a mencionar una serie de cosas y comienza en el versículo 38, comienza diciéndoles, ¿han oído la ley que dice? Jesús les dice, ¿han oído la ley que dice? En otras versiones dice, han oído que se dijo, ¿sí? Han oído que se ha dicho. Y lo que Jesús le está diciendo es, el mundo hace las cosas de esta manera. Dice, ¿han oído la ley que dice ojo por ojo? ¿Han oído que en el mundo se acostumbra al ojo por ojo? En nuestros días sería algo así como que han oído que el que me la hace me la paga. Sí, lo que está diciendo Jesús, dice, ¿han oído que así se estila en el mundo? Así hacen en la cultura del mundo, ojo por ojo. Pero más adelante en el versículo 39 Jesús les dice, pero yo les digo. Sí. O sea, Jesús está diciendo, en el mundo las cosas se hacen de esta manera, pero en el reino de Dios se hacen de esta otra. Amén. Y por ahí hay algunos predicadores que mencionan y nombran el reino de Dios como el reino al revés o el reino del revés, ¿no? Porque es contrario a todo lo que el mundo enseña y es contrario. El reino de Dios se maneja de forma contraria o de forma distinta como se maneja en la cultura en el mundo, ¿sí? Por esa razón el reino de Dios es la contracultura al mundo, ¿sí? Y sabes, hace poquito yo escuchaba a un pastor hablando precisamente sobre este pasaje y él decía
¿Será acaso que cuando Jesús nos está enseñando ahí más adelante, donde dice, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla? ¿Será que Jesús querrá que seamos una iglesia de moreteados? ¿Será que Jesús quiera que seamos una iglesia de mayugados? ¿No? Que cuando te vean pasar por la calle con el rostro hinchado digan, ese es cristiano, porque todo el mundo lo agarra de bajada, ¿no? ¿Será que Jesús quiere una iglesia así? De gente dejada. Y sabes que no, Jesús no se estaba refiriendo a eso. Cuando Jesús al hablar de si alguien te da en la mejilla, ofrécele también la otra, no se estaba refiriendo a que nos dejáramos, sino lo que Jesús estaba queriendo decirnos es, ofrécele la otra mejilla. Es decir, yo no voy a dejar que tú domines mi comportamiento, ¿sí? Yo no voy a dejar que tú domines la manera en la que yo reacciono. Yo no voy a dejar que tú domines la manera en la que me tengo que conducir. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Y me viene a la mente, en alguna ocasión les compartí en la primera reunión un testimonio. Hace muchos años ya, no recuerdo si ya estábamos aquí o todavía nos congregábamos en el Salón Helis, que está en unas calles acá arriba. Y recuerdo que en alguna ocasión terminó la reunión de domingo. Solamente teníamos una reunión en aquel entonces. Y terminó la reunión y nos fuimos a comer, no recuerdo a dónde. Iba mi familia, mis papás, mi hermano y yo, y también iba los Molina, que son mis tíos que todavía estaban en ese tiempo con nosotros. Y llegó que íbamos en camino y ellos iban en su carro, nosotros íbamos en el de nosotros, y en un semáforo una camioneta le pega al carro de mi tío, y mi tío se baja para ver la situación, el golpe, ya sabes. Y las personas que venían manejando la otra camioneta venían alcoholizadas, venían con algunos tragos de más, dicen por ahí, ¿verdad? Y recuerdo que mi papá nos dijo a nosotros, no se bajen, ¿no? Mi papá se bajó y nos dijo, no se bajen. Entonces ya mi papá se bajó a ver qué podía arreglar. Y mi primo Rodrigo, que iba en otro carro, se bajó. Y más tardó en bajarse que cuando soltaron un puñetazo y le abrieron toda la nariz y toda la boca. Y empezó a sangrar. Entonces mi tío pues se enojó. Sí. Le pegaron a su hijo. ¿Quién no se molestaría que le peguen a un hijo suyo? Se enojó, entonces me bajé yo, ¿sí? Pues tratar de detener a mi tío, ¿no? De que no fuera a armar la bronca más grande, ¿no? Y recuerdo que sí, entre mi tía, mi mamá, yo estábamos ahí, quiero detener a mi tío, y mientras los otros tipos empezaron a seguir a mi papá, ¿no? Empezaron a seguir a mi papá, y yo lo empecé a ver de lejos, y mi papá me dijo, no te acerques. Y yo nada más veía que mi papá se iba echando hacia atrás, y el otro tipo le soltaba de patadas, le soltaba golpes, y mi papá solamente se echaba hacia atrás. Le decía, es que eres un hijo de no sé qué, y eres un no sé cuál. Mi papá, sí soy. Pero no le contestaba nada, y nada más se echaba hacia atrás. Y se echaba hacia atrás, y estaba dando vueltas, y se echaba caminando hacia atrás. Y el tipo lo agredió, lo ofendió, le tiró de golpes, nunca le pegó, pero mi papá solamente se echaba hacia atrás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que precisamente eso es lo que se refiere Jesús en ese pasaje. Que no voy a dejar que lo que los demás me hagan rija la manera en la que me voy a comportar, o la manera en la que voy a reaccionar. ¿Me estás siguiendo? Sí. Porque eso es lo que se está refiriendo Jesús. Y esa es la manera en la que el reino de Dios trabaja y en la que el reino de Dios funciona. En el mundo sería, pues nos armamos a golpes y a ver quién gana, ¿no? Sí. A ver quién puede más. Pero en el reino de Dios no voy a responder a tu agresión, no voy a comportarme, no voy a dejar no voy a dejar que me domines y que determines la manera en la que voy a reaccionar. Y sabes que todo esto tiene que ver con la cultura en la que nos movemos. Todo eso tiene que ver con la cultura del mundo en la que hemos nacido y en la que nos desenvolvemos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho eso? Ojo por ojo. A lo mejor no lo mencionamos así el día de hoy. Ojo por ojo, diente por diente, pero el que me la hace me la paga, ¿sí? O no me voy a dejar, o no te vas limpio. ¿Sí? ¿Cuántas veces has oído? No, pues si no se va limpio, ¿no? Esa es la cultura del mundo, y eso es lo que Jesús está enseñándole en ese momento a sus discípulos. La cultura del mundo dice esto. El mundo se comporta de esta manera, el mundo se conduce y habla y piensa de esta forma, pero el reino de Dios es totalmente distinto. Pero en el reino de Dios no es así.
dice Jesús. Y todo eso tiene que ver con la cultura, y para eso tendríamos que ver y entender o definir qué es cultura. Y sabes, definir cultura es algo complicado. Tú googlea cultura y te va a dar un montón de definiciones y un montón de significados y un montón de cosas. Pero creo que la definición más acercada a lo que Jesús estaba hablando, a lo que Jesús estaba refiriendo cuando le estaba enseñando estas cosas a sus discípulos, es la siguiente. Creo que va a estar ahí en la pantalla. Dice: cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por una persona, no solo en familia, sino también a ser parte de una sociedad como miembro que es. Es una definición de cultura, es decir, dice, y todo lo que es el conocimiento, todo el conocimiento que una persona puede adquirir, el arte, las creencias, el por qué una persona cree lo que cree, la ley o las leyes, la moral. Sabes, hay cosas que para nosotros son moralmente incorrectas que tal vez en otra cultura sean correctas y no pase nada, ¿no? Las costumbres y todos los hábitos y habilidades que una persona adquiere, no solamente en familia, sino también en sociedad, porque formamos parte de una sociedad. Todo eso es cultura, ¿sí? Todo eso es cultura. Por eso pensamos como pensamos, por eso hablamos como hablamos, por eso comemos como comemos, por eso nos vestimos como nos vestimos, por eso nos comportamos como nos comportamos ante ciertas situaciones, por la cultura en la que nacimos y en la que nos desenvolvemos. Y es por esta razón que Jesús nos dice en ese versículo 38, han oído la ley que dice, ¿sí? Han oído la ley que dice. En otra versión, la traducción en lenguaje actual dice, otra de las enseñanzas de Moisés fue. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Jesús con esto? Lo que Jesús quiere decir es que eso es lo que han aprendido desde que nacieron. Esta es la cultura en la que se han desarrollado, pero la cultura del reino no es así. La cultura del mundo no funciona así. La cultura del reino de Dios es totalmente distinta. Y es que, ¿sabes? La cultura en que nacemos y nos desarrollamos determina en gran parte la manera en que vivimos. ¿Sí? Mucho de la manera en la que tú y yo vivimos al día de hoy, mucho en cómo pensamos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar, nuestras actitudes, mucho tiene que ver con la cultura en la que hemos nacido y en la que nos desarrollamos. ¿Sí? Por eso nos comportamos de una manera, por eso pensamos de una forma. Porque la cultura nos ha permeado esa forma de pensar y la ha impregnado. Nosotros, por eso tenemos ciertas actitudes, porque la cultura ha permeado y nos ha impregnado esa manera de actuar. Por eso Jesús nos dice también ahí en el versículo 45, dice, dice, de esa manera estarán actuando como verdaderos como verdaderos hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Sí? O sea, dice Jesús, o sea, ustedes nacieron en esta cultura. La cultura del mundo dice esto, pero la cultura del reino de Dios dice esto otro. Y si ustedes se comportan como verdaderos hijos de Dios, van a vivir conforme a la cultura del reino de Dios. ¿Estás conmigo? Sí. Y entonces aquí viene la situación. Sí. Si la cultura en la que nacemos y nos desarrollamos determina en gran manera cómo nos comportamos, pues entonces estamos amolados. ¿Sí? Estamos amolados porque nacimos en una cultura machista, en una cultura donde no se respeta la autoridad, en una cultura de corrupción, en una cultura en la que los valores no son importantes. Pues estamos fregados porque nacimos en esta cultura y esta cultura determina la manera en gran parte la manera en que vivimos. Sí, porque hemos nacido en ella y nos desarrollamos en ella y nos desenvolvemos en ella. Entonces estamos amolados. ¿Cómo le hacemos para contrarrestar esa cultura del mundo en la que nacimos? ¿A qué otra cultura podríamos irnos? ¿Qué cultura te gustaría? Por ahí mencionaba, no, la cultura alemana, ellos son muy trabajadores, ellos son muy ordenados, son muy... Sí, pero también están medio loquitos.
¿sí? O sea, ¿qué cultura puedes decir tú en el mundo? No, pues a mí me gustaría haber sido, decía alguien, japonés. No, los japoneses son trabajadores y, híjole, pero son bien idólatras y comen rata, guácala. No, o yo no sé, perro, yo no sé qué tantas cosas. Sí. O sea, ¿qué cultura podemos decir que no está viciada, que no está contaminada, que no está corrompida por el mundo? Solamente la cultura del reino de Dios. ¿Sabes? Por esa razón Jesús nos enseñó que era necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Porque si la cultura en la que nacemos y nos desarrollamos determina cómo vivimos, tenemos que nacer en una nueva cultura y desarrollarnos en ella para vivir conforme a esa cultura nueva del reino de Dios. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Pues a Jesús, por esa razón ahí acompáñame a ver Juan capítulo 3, en el versículo 3, el Evangelio de Juan. Capítulo 3, el versículo 3, un estudioso, un maestro de la ley religiosa, un fariseo, de los que sabían la ley, de los que sabían todas estas leyes y toda qué onda con Dios. Dice la Biblia que se le acerca a Jesús en la noche buscándolo para pedirle consejo y le pregunta, oye, ¿tú qué onda con el reino? ¿Qué onda con lo que enseñas? ¿Qué onda? Y Jesús le dice ahí en Juan 3:3, le dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? A menos que nazcas de nuevo en una cultura nueva, en una cultura del reino de Dios, no vas a poder ver el reino de Dios. Y te vas a y por consiguiente, si no naces de nuevo en la cultura del reino de Dios, pues te vas a seguir comportando como la cultura en la que naciste. Y vas a seguir actuando y vas a seguir pensando y vas a seguir comportándote como la cultura en la que naciste y en la que te desarrollas. ¿Sabes? Para poder conducir nuestras vidas de una manera distinta a la cultura del mundo en el que hemos nacido y en el que nos desenvolvemos, tenemos que nacer de nuevo en una nueva cultura, que es la cultura del reino de Dios. Pero sabes, no basta con nacer de nuevo en la cultura del reino. Tengo que desenvolverme y desarrollarme como ciudadano del reino. ¿Tiene sentido? O sea, no basta que yo nazca de nuevo, no basta que yo reciba a Jesús en mi corazón y haga la oración de fe y le confiese como mi Señor y mi Salvador. Hace unos minutos hablaba con un chico y me decía, leí un libro. Acá me recomendaron que leyera un libro y no recuerdo el título del libro. Me dice, y no lo he acabado de leer, pero dice algo muy interesante. El libro decía que en el infierno va a haber muchos salvos. En el infierno va a haber muchos salvos. ¿Y sabes qué? No suena descabellado. No suena tan loco. ¿Sí? Porque Jesús mismo dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Sí? Porque, ¿sabes? Muchos son los que nacen de nuevo. Muchos son los que tramitan, vamos a decirlo así, tramitan su nacionalidad espiritual, pero no la desarrollan. No se desenvuelven en ella. No la viven. ¿Me estás siguiendo? ¿Sabes? Un cristiano que ha nacido de nuevo. Un cristiano que ha nacido de nuevo, pero no se desenvuelve y no se desarrolla en la cultura del reino de Dios. Es como un mexicano que no come tacos. Yo te pregunto, si alguien se te acercara y dice, soy mexicano, pero no me gustan los tacos, ¿le creerías? Pues no, ¿por qué? Porque un mexicano come tacos, ¿sí o no? Es parte de nuestro ADN, está en nuestra cultura, ¿no? No creo que exista un mexicano que no le gusten los tacos. A lo mejor no los pueda comer por una cuestión de salud o yo no sé, pero de que nos gustan, es lo mismo. Un cristiano que ha nacido de nuevo y que no vive su vida y que no se desarrolla y que no se desenvuelve en la cultura del reino de Dios, pues es lo mismo. Sí, es como un taco sin chile, ¿no? Y podemos tener infinidad de analogías semejantes, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir? Que no basta con nacer de nuevo. O
sea, sí, ya nací de nuevo en esta cultura, qué chido. Esta cultura es una cultura nueva, es la cultura del reino de Dios, es la cultura del amor a Dios, el amor al prójimo, qué buena onda. Ya nací, ya recibí a Jesús en mi corazón, ya nací de nuevo. ¿Y ahora qué? Ahora me tengo que impregnar de esa cultura. Ya tengo que desenvolverme en esa cultura nueva del reino de Dios, desarrollarme en ella, que esa cultura se impregne en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar. ¿Para qué? Para que yo pueda reflejar esa cultura nueva a la que he nacido. ¿Me está siguiendo? Sí. El problema es que muchos nos quedamos en nacer de nuevo. Y si ya nacimos de nuevo, aleluya. Pero ahora viene la siguiente parte, tengo que comportarme como ciudadano del reino de Dios. O sea, nacimos en México y como nacimos en México y nos desarrollamos en esta cultura, pues nos comportamos como mexicanos, ¿sí o no? Sí. Y nos mandan a la escuela y aprendemos historia y aprendemos civismo y aprendemos toda la cultura del mundo en la que nos desarrollamos. Y cuando nazco de nuevo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde voy a agarrar esa cultura del reino? Ya nací de nuevo, ya recibí a Jesús y nací de nuevo. Ahora, ¿dónde voy a agarrar? ¿De dónde se me va a impregnar esa cultura del reino? En la iglesia. Sí. En la iglesia. Aquí está. Y de aquí la vamos a agarrar y de aquí se nos va a impregnar y de aquí se nos tiene que permear. Por esa razón hay básico y por esa razón hay módulo cero y por esa razón hay sanidad y por esa razón hay grupos conexión y por esa razón hay reuniones de oración da una voz y por esa razón hay influencia y por esa razón viene indeleble y fusión y predicatón y de machín a machín y de todo eso. ¿Por qué? Porque todo eso nos está impregnando la cultura del reino. Sí. No es porque queramos tenerte aquí todos los días de la semana y llenar las bancas, porque están nuevas y pues para que se usen. ¿No? No, es porque todo eso nos impregna de la cultura del reino. Y entonces cuando nos estamos impregnando de esa cultura nos estamos desenvolviendo en ella, nos estamos desarrollando en ella, en esa cultura nueva del reino. Entonces cuando yo salgo a mi trabajo, cuando salgo a mi escuela, cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mis amigos, con mis compañeros, con mis familiares, entonces yo puedo manifestar esa cultura del reino allá afuera. Manifestarla aquí es muy fácil, todos levantamos las manos, todos aplaudimos, todos jiji, jaja. Pero evidenciarla allá afuera es el reto. ¿Sí? Que esa cultura en la cual la traigo, esa cultura nueva que ahora está impregnada en mí, se manifieste en una cultura distinta allá afuera. ¿Sí? Y podamos decir como Jesús, pero allá afuera podamos decir, pero en el reino de Dios no es así. En una cultura donde dice que el que no tranza no avanza, podamos decir, pero en el reino de Dios no es así. Podamos ser honestos e íntegros. ¿Sí? Esa es la cultura del reino de Dios y eso es lo que se está refiriendo Jesús. Sabes, la cultura del mundo se trata de mí, se trata del yo, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, mientras la cultura del reino de Dios se trata de Él en primer lugar, de lo que Él quiere, de lo que Él necesita y en lo que puedo servir a mi prójimo. Sí. La cultura del amor, Jesús dijo, ama a Dios, ama a tu prójimo, quédate de problemas. ¿Sí? Mientras la cultura del mundo está viendo la manera en la que cada quien puede sobresalir más que los otros, la cultura del reino es cómo puedo hacer que los demás sean bendecidos a través de mi vida. Sí. Pero eso solamente se va a dar cuando yo me desarrollo y me desenvuelvo en la cultura del reino de Dios, cuando yo estoy pegado a la iglesia. Por eso Jesús lo dijo, Jesús enseñó, dice, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Y siempre lo hemos dicho, le hemos enseñado, ¿cómo carambas le hago para agarrarme de Jesús? Jesús no está aquí al día de hoy. O sea, ¿dónde está para pescarme de él y no soltarlo? Físicamente no está, pero por eso instituyó la iglesia. ¿Sí? Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si yo quiero mantenerme pegado a Jesús, tengo que mantenerme pegado a la iglesia.
Y tengo que hacer vida con la iglesia. Y tengo que involucrarme con la iglesia. Y tengo que desarrollarme con la iglesia. Y tengo que desenvolverme con la iglesia. Eso no quiere decir que nos vamos a aislar y nos vamos a ir a una montaña para no contaminarnos con el mundo. No. Me desarrollo, me pego, hago vida con la iglesia para que cuando tenga que desenvolverme allá afuera, la cultura del reino sea la que prevalezca en mí y no la cultura que está allá afuera. ¿Sí? Porque sabes, al día de hoy todavía seguimos batallando. Como discutimos con el esposo, con la esposa, cuando vamos manejando, cuando estamos en el trabajo, de repente la cultura del mundo quiere aflorar. ¿Sí? La cultura del mundo quiere salir, ¿no? Y decirle algo al que se me metió en el coche, ¿no? De repente la cultura del mundo quiere salir de nuevo, porque llevo muchos años desenvolviéndome en ella. Pero entonces, para contrarrestar, para hacer una contracultura, tengo que desenvolverme y desarrollarme más en la cultura del reino de Dios. ¿Estás conmigo? Y para eso es necesario lo que yo te comentaba hace rato, nacer de nuevo y desarrollarme en esa cultura. La mayoría de nosotros hemos nacido de nuevo. Y también la mayoría de nosotros estamos desarrollándonos en esa cultura nueva. Pero sabes, no es una cultura de cada 8 días. No es algo de cada domingo, de cada sábado, tiene que ser algo que fluya constantemente a través de nosotros. ¿Sí? De esa manera, por eso Jesús dice, de esa manera serán hijos de su Padre que está en el cielo. ¿Sí? Cuando reaccionemos distinto a como reacciona el mundo. Cuando reaccionemos y actuemos distintos a como el mundo está acostumbrado a actuar. ¿Sabes? Pensamos que para establecer el reino de Dios tenemos que hacer marchas. Y ahí ves a cristianos marchando y manifestándose y causando caos vial y tráfico y contaminación como si no hubiera más. ¿Verdad? Sí. Y sabes, esa no es la manera en la que estamos llamados a establecer el reino de Dios. La manera en la que tú y yo establecemos el reino de Dios en nuestra vida es viviéndolo. ¿Sí? Viviéndolo en tu casa, viviéndolo en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, siendo influencia del reino de Dios a cada una de sus vidas. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que nacer de nuevo en esa cultura nueva. Si no lo he hecho, tengo que nacer de nuevo en una cultura nueva que me enseñe principios nuevos, de una manera de comportarme nueva. Y tengo que desarrollarme y desenvolverme en esa cultura nueva para que se permee en mí, se permee en mi manera de pensar, en mi manera de hablar. ¿Sabes? Lo podemos ver con los discípulos de Jesús. Cuando Jesús es atrapado, es apresado, y ahí va Pedro, ahí escondidas atrás de Jesús, siguiéndolo, a dónde lo llevan, y lo llevan allá a la casa del sumo sacerdote, y está ahí, Pedro está afuera, y de repente unas personas, cuando Pedro niega a Jesús esas 3 veces, uno de los que lo topan ahí, lo confronta y dice, ¿tú andabas con ellos? Tú hablas como ellos, tu manera de hablar te delata, le dicen. ¿Y Pedro qué hace? Para no parecer del reino, que dice, se pone a maldecir. Dice la Biblia, y con maldiciones Pedro empezó a mentar mamás y jefas y por todo lado, para que no se note que yo soy del reino. Porque si no también me agarran y me crucifican con Jesús, ¿no? O sea, en su manera de hablar, Pedro ya hablaba, después de 3 años con Jesús, ya hablaba. En su manera de hablar ya se empezaba a reflejar la cultura del reino. ¿Sí? Pero eso se da cuando tú y yo nos involucramos en el reino y nos desarrollamos en el reino y hacemos vida con la iglesia. Y sabes, ya para terminar este tiempo, que no me pusieron reloj y no sé si me queda tiempo o no. Sabes, si no has nacido de nuevo, si aún no has nacido de nuevo a esta cultura de Jesús, a esta cultura del reino de Dios, sabes, hoy es una oportunidad excelente para que puedas hacerlo.
Y yo no quisiera dejar pasar esa oportunidad. Y si hoy hubiera aquí alguien, alguna persona, que dijera en su corazón, hey, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero nacer en esa nueva cultura. Que a lo mejor reconoces que has vivido tu vida conforme a lo que el mundo hace, conforme a lo que el mundo enseña, y a lo mejor no estás satisfecho de cómo te han resultado las cosas. Sabes, el día de hoy tú puedes nacer de nuevo, puedes nacer a una nueva vida, puedes nacer en una nueva cultura para vivir esa nueva vida conforme a los principios del reino de Dios.